¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jesús Eduardo Cumulcach y pues yo les voy a presentar sobre Juan Jacobo Razo. Posteriormente voy a presentar lo que son las diapositivas. Y pues bueno, vamos a empezar hablando con un poquito de la bibliografía de Juan Jacobo, que pues fue un filósofo botánico, músico, escritor, que pues nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra y se le considera como uno de los representantes de la Ilustración. De ahí, su padre Isaac Raso fue un relojero y su madre Susanne Bernard, que pues falleció después de dar a luz en 1722 y pues Juan Jacobo quedó a cargo de su tío paterno, Samuel. Posteriormente, en 1756, publica la Carta sobre la Providencia como respuesta a una obra de Voltaire, titulada como Poema sobre el desastre de Lisboa. Voltaire respondió publicando el Cándido o el Optimismo, que posteriormente, o más bien finalmente, Rousseau publica la Carta de D'Enbler sobre los espectáculos, en donde critica el teatro y pues de ahí la actividad literaria que pues Voltaire en ese entonces cultivaba. De ahí posteriormente en 1766 se marcha a Londres, en donde lo escogió fue escogido por David Hume. En 1776 comienza una nueva obra, enseñándoles sobre de un pescante solitario que pues quedó inconclusa, pues lamentablemente falleció el 2 de julio en 1778. De ahí pasamos a un mapa conceptual en donde primeramente hablaríamos sobre la propuesta pedagógica de Rousseau, que pues dio como 3 puntos. Más que nada su propuesta era que pues tener un interés no solo pedagógico, sino también político, pues que en ese sentido proponía tanto la política de la pedagogía o como pedagogía de la política. Como tercer punto tenemos que anunció las bases de una dialéctica entre pedagogía y política, que pues entendía como un proceso integrador de una complejidad. Como tercer punto, mencionó que uno de los instrumentos esenciales de la pedagogía es el de la educación natural, que pues de ahí se volvió a unir con la naturaleza y la humanidad. De ahí pasamos a la función social de la educación, que pues de igual manera puso como 3 puntos, que la reforma de la educación es la posibilidad de una reforma del sistema político y social. Y como segundo punto menciona que la educación tanto del pueblo, en el soberano y la patria y sobre todo el Estado. Como último punto menciona que la educación no solo cambiaría personas particularmente, sino que también se trataría de educar como ciudadano. En de ahí menciona el desempeño del docente, que induce a una petición y una exigencia del alumno, como lo mencionaba anteriormente, que él lo que buscaba era educar al ciudadano, a los ciudadanos, ¿no? Como otro punto menciona que el alumno aprende a hacerse hombre en contacto de su maestro, y por el tanto el maestro es siempre un modelo pues a seguir. Como otro punto tenemos el concepto del alumno, pues menciona 2 puntos, que pues más que nada el primer punto habla sobre que concebía como un modelo único al hombre, como pues el marido, el patriota o como ciudadano. De ahí menciona que el niño es un ser inocente y pues bueno,
bueno por naturaleza. De ahí menciona el papel de la escuela, que criticó radicalmente porque pues la escuela del siglo en 18, ahí fue cuando propuso hacer un cambio radical a lo que tenemos, o más bien a lo que tenían relacionado con la pedagogía. De ahí menciona como último punto el concepto de los valores, que pues menciona la importancia que pues le da el valor de la libertad con este autor, ¿no? Que pues él observó en su concepto como de un contrato. Ahora bien, les voy a hablar un poco acerca de las ideas centrales de Jacob, en donde él nos dice que de alguna u otra manera lo pedagógico y lo político es algo complejo, ya que las circunstancias humanas tienen un tipo de pensamiento que experimentan o buscan la manera de descubrir grandezas. Por otra parte, Jacob considera algunas de las características que experimenta la creación de la sociedad como una novela, una serie de conflictos que muestran influencia entre la sociedad y el sentimiento amoroso. Ahora bien, por otra parte se habla acerca del contrato de autoridad-libertad, en donde se asume la presencia de dos factores, las cuales son libertad y autoridad. En este aspecto, digamos que existe una relación con la educación por el hecho de que se comprometen a establecer normas que existen entre el hijo, el padre y el docente. En este caso surgen las condiciones, en donde la diapositiva nos menciona que es un contrato en donde el campo dentro de la naturaleza, el alumno y el preceptor son inseparables. En este caso no se trata de que el niño sea un objeto reprimido y tampoco el niño sea un sujeto de rey. Digamos que nos habla acerca de un proceso en donde nosotros somos inductores y tenemos contacto con el padre y con el alumno, pero de forma que hacemos una petición cuando trabajamos con ellos. Entonces, con respecto a esto, llega la relación pedagógica, en donde en esta parte el maestro es un modelo a proponer. Digamos que necesariamente estamos apartados del alumno, pero buscamos apropiarnos con dicho modelo, ¿no? En todo caso, trabajar con el alumno y con el papá, buscando la mejor manera de relacionarnos para posteriormente caer a un objetivo estratégico. En esta parte hablamos de emprender el aprendizaje de la autonomía, en donde se debe de vivir libre y no contar más que con uno mismo. Digamos que la adquisición de conocimientos y la producción de ideas también definen otros objetivos a alcanzar, buscando la manera de que cada uno sea independiente, sepa de qué es capaz, sepa qué puede lograr, qué puede alcanzar, y posteriormente esto lo logramos mediante los medios elegidos que agrupan un orden de descendentes de prioridad. En este paso, digamos que es un tipo de aprendizaje de autonomía en donde se lleva a cabo el uso de herramientas que representan las cosas de qué es capaz, sepa qué puede lograr, qué puede alcanzar, y posteriormente esto lo logramos mediante los medios elegidos que agrupan un orden de descendentes de prioridad. En este paso, digamos que es un tipo de aprendizaje de autonomía en donde se lleva a cabo el uso de herramientas que representan las cosas de las acciones con las que hacemos todo. Jacob nos menciona que la educación tiene algún tipo de sentido ligado al instrumento de los sentimientos, de las pasiones, de las cosas que se experimentan en el transcurso del campo laboral, cumpliendo con algún tipo de función pedagógica y produciendo humanismo dentro de cada uno de nosotros, principalmente de los alumnos que de alguna u otra manera conformamos ideas a partir de relaciones reales mediante la observación, el examen, la analogía. Por otra parte, cuando hablamos de que Jacob se interesó por esta parte del humanismo, recaemos en las aportaciones que hizo en la historia. En esta parte nos habla que contribuyó al surgimiento de nuevas teorías y surgimientos de nuevas ideas. Esto porque buscó la manera de enlazar e impulsar otro tipo de iniciativas, motivaciones para que los niños, los padres y los maestros trabajaran de manera solidaria.
Se dice que impulsó el comunitarismo como una importante corriente filosófica en donde de alguna u otra manera buscaba evitar las inquietudes que surgían. Por otra parte, nos dice que definió los principios básicos de todo el sistema democrático. Esto hablando de las participaciones, todos podían participar para adquirir ideas, conocimientos, y esto los llevaba a otro nivel en donde de alguna u otra manera se transmitían y se adquirían aprendizajes. En esta última presentación me llamó mucho la atención la manera en cómo describe Jacob el optimismo acerca de la naturaleza humana, ya que nos dice: el hombre es bueno por naturaleza y el proceso educativo como desarrollo libre. El niño nace bueno por naturaleza, hecho por manos de su creador para hacer una educación solidaria e igualitaria. La sociedad es la que lo corrompe. En este caso nos menciona en palabras técnicas que la sociedad influye mucho en el cambio que tienen los niños. El desarrollo del niño desde pequeño tiene una evolución con respecto al trato que le den los padres en casa y con el trato que reciben de los docentes. El reformador del sistema educativo suizo, Juan Enrique Pestasoli, abogó especialmente por los niños pobres y abandonados, los cuales, según su convicción, también debían aprovechar lo que era la formación intelectual. Su interés especial estaba dirigido a la enseñanza, la cual debe destacar y fomentar las propias capacidades del alumno, teniendo respeto por la disposición individual, siempre sensibilizado por los distintos estados del desarrollo educando. Pestasoli reconoció que, debido a las diferentes individualidades de los educandos, se debe adaptar los métodos de enseñanza a los dotes individuales. En consecuencia, agrupó los alumnos según sus capacidades y no su edad, lo que su época fue una estrategia pedagógica radical. Sin embargo, sus métodos encontraron una amplia aceptación y la mayoría de sus principios rápidamente se convirtieron en pilares de la moderna formación educativa para la escuela primaria. Hablando de su obra, la podemos encontrar repartida en 4 etapas que se describirán a continuación. La primera es su etapa de escritor. Su primera obra la terminó en el año 1779, sin embargo no fue la que más se dio a conocer, sino hasta su tercera obra fue reconocido y todo el pueblo hablaba de él, incluso se le llegó a dar una recompensa y una medalla de oro. Él continuó escribiendo obras después de esto, sin embargo una nueva obra llamada Cristóbal y Elsa no tuvo el alcance que él esperaba, por lo cual comenzó un proyecto nuevo, que era un periódico semanal donde proponía cuentos y ensayos, y principalmente hablaba de cómo educaba a su hijo en aquel entonces. Fue entonces cuando sus amigos, al verlo decepcionado, le ofrecieron un nuevo trabajo muy bien remunerado, al cual él contestó: quiero ser maestro de escuela, por lo cual tomó acciones y envió recomendaciones al Consejo del Cuerpo Legislativo, y fue así como fue nombrado director del orfanato de Stans. Fue aquí donde vio realizados sus sueños y aplicó su método de enseñanza. Sin embargo, la situación en esta escuela era confusa y la administración torpe. Fue allí cuando se creó la Escuela Normal de Maestros y se le pidió que experimentara su método en esta institución. Él aplicaba un método nuevo de enseñanza de la lectura y tenía tan buenos resultados que después de un examen aplicado a sus alumnos fue que se asoció con Cruci, que tenía una escuela para la enseñanza de jóvenes pobres. Fue donde la Sociedad de Amigos de la Educación brindó su total apoyo, lo que hizo que renunciara a su trabajo de maestro y abriera un instituto de enseñanza, cuya dirección estaba a su cargo. Para este momento, Pestalozzi ya era muy reconocido, adulado por algunos y aborrecido por otros. Aún así, se le seguían presentando ciertas dificultades, como por ejemplo, intentó introducir su método en Francia, pero no se le fue permitido, por lo cual decidió dejarlo para más tarde, y se estableció en el castillo de Yverdon, donde permaneció 20 años enseñando, en el cual le fue muy bien, hasta que en la publicación de una revista donde hablaba de la organización del establecimiento, se produjeron muchas rivalidades y comenzaron a surgir enemistades, por lo cual él pidió perdón y se hizo responsable de todos sus errores. A pesar de esto, en 1808
se llevó a cabo la primera reunión de la sociedad suiza, en donde se dijo que este instituto no podría ser un modelo de escuela elemental, y se presentó la renuncia de muchos maestros al instituto, lo cual fue un duro golpe para Pestalozzi. Lo bueno de toda esta situación fue que, aún ya a sus 65 años, él seguía fiel a su vocación y su pensamiento ya se empezaba a poner en práctica en otros países. Pero se siguieron presentando muchas dificultades. Por ejemplo, en medio de reconocimientos públicos, algunas personas comenzaron a denunciar al Instituto de Yverdon, afirmando que inspiraba a los alumnos al odio y a opiniones revolucionarias. Nuestro autor siempre intentó calmar las cosas desde un punto de vista de amor y paz. Sin embargo, esta polémica se prolongó 2 años y poco a poco iba consumiendo su salud física y mental. Habían momentos que simplemente parecía que había perdido la cordura, pero ni eso lo dio por vencido. En 1818 se anunció la apertura de una nueva escuela para pobres, donde se trataba de elegir 12 niños que iban a cursar 5 años de estudio. Sobra decir que este nuevo proyecto fue muy popular en el pueblo y creó muchas envidias de educadores muy influyentes pero burgueses que trataban de impedir esta obra a toda costa, ya que se incluían a alumnos de diferente estatus social y género. La situación llegó a tal grado que el gobierno tuvo que nombrar a un mediador, y al final los recursos se habían agotado, por lo que Pestalozzi renunció. Ahora, a sus 79 años, enfermo y con recursos mínimos, se fue a Neuhof, donde escribió su autobiografía y un discurso presidencial. Sin embargo, para este tiempo él ya tenía 81 años. Él estaba cansado, sin embargo él seguía escribiendo, cada vez más y con mayor dificultad, pero continuaba en su lucha, lo cual agravó terriblemente su estado de salud. Finalmente, en 1827, Pestalozzi murió a sus 81 años. Para concluir este tema, ya que conocemos la teoría sobre Juan Jacobo y Juan Enrique, nos hablan sobre todo sobre la educación. Cómo la educación fue influyendo desde el nacimiento. La educación fue algo fundamental para ellos dos, porque ya que ellos dos la incluían muy importante, desde que el niño nacía hasta que el niño iba creciendo y cómo iba desarrollando sus fundamentos. Como lo habíamos dicho, Juan Jacobo dijo que la educación del niño empieza desde el nacimiento del niño. Desde que el niño nace hasta que el niño va creciendo, él va desarrollando sus conocimientos mediante sus procesos. Y Juan Enrique, de esa misma, decía que la educación, la escuela, instituciones educativas son el medio vital para que el niño desarrolle sus habilidades cognitivas y de esta manera pueda tener un buen conocimiento.